Hermanos, la Biblia y la sabiduría humana no se mezclan bien. Nadie que lea la Biblia con un mínimo de inteligencia va a creer en muertos que reviven o en agua que se convierte en vino. Y es que si utilizamos la razón, todas estas cosas no tienen sentido. Y no es solo eso, sino que la Biblia está llena de situaciones imposibles de creer. Dicho esto, yo no me considero ingenuo ni poco inteligente, pero creo en Dios y creo en la Biblia. También creo en los milagros y en las cosas sobrenaturales que en la Biblia están recogidos. Y os voy a explicar cómo todo esto tiene sentido. Lo que sucede es que muchos cristianos intentan intelectualizar su fe para que la gente del mundo no crean que son fanáticos ultrarreligiosos ni que están locos, entonces le intentan dar una explicación intelectual a las cosas que están aquí escritas. El problema es que están comparando peras con manzanas, lo espiritual con lo carnal. Yo cuando era pequeño me imaginaba que Dios era una especie de Papá Noel gigante que estaba por ahí encima de las nubes y que se dedicaba a decidir lo que sucedía en el mundo y arbitrariamente escogía a unas personas que les iba bien y otras personas que les iba mal. Pero Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, por tanto Dios no está en el plano material, no lo podemos ver ni lo podemos apreciar con los sentidos del cuerpo. Y aquí es donde está la diferencia que es clave, entre la carne y el espíritu. En la Biblia podemos ver constantemente estas dos realidades opuestas, la carne contra el espíritu, que tienen una lucha. Juan 6:60 dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es que cuando vivimos desde el sistema operativo de la carne, estamos separados de Dios y como estamos separados de Dios no tenemos vida en nosotros. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Las personas carnales piensan y actúan a la manera del mundo, y lo que les mueve es el ego y el orgullo. Y la palabra de Dios dice, las personas carnales piensan en las cosas de la carne, pero las espirituales piensan en lo espiritual. Y una persona es espiritual cuando está guiada por el Espíritu de Dios, cuando no se mueve por los placeres y la vanagloria, sino que el motor de las personas espirituales es la humildad. Y esto realmente es lo que podemos ver en el jardín del Edén. Había dos árboles, el árbol de la vida, del cual podían comer todo lo que quisieran, o el árbol del conocimiento del bien y el mal que Dios les había prohibido que comieran. ¿Qué sucede? Que a través del conocimiento del bien y el mal, el ser humano quería ser como Dios, es decir, poder decidir nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Y fue el orgullo el que llevó al ser humano a tomar esa decisión. En cambio, el árbol de la vida, que ese es el de mantenernos conectados a Dios a través de la humildad, de reconocer que no podemos ser Dios, por mucho que queramos no podemos saber todo lo que es bueno y es malo para nosotros y dejamos a Dios ese lugar en el que somos obedientes, le escuchamos y aquello en lo que yo no llego, sé que Dios llega. Entonces, como la inteligencia y la filosofía humanas son carnales, nuestro conocimiento es muy limitado. De hecho, la cultura occidental que tenemos hoy en día, que se vive como un dogma religioso del cual no podemos dudar, no tiene en cuenta lo espiritual. Y a pesar de que poco a poco la filosofía, la psicología, la medicina incluso, está empezando a entender las cosas espirituales, todo eso durante cientos de años lo hemos dejado apartado y hemos construido nuestro mundo sin tener en cuenta todo aquello que no es visible pero que está. Y eso es lo espiritual. Y lo más gracioso es que eso ya lo predijo la Biblia. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y lo que nos está diciendo la palabra es que cuando tu sistema operativo ya no es la carne, sino que es el espíritu, ahí es cuando puedes empezar a entender y empezar a profundizar. Pero hasta ese momento, todo lo espiritual te va a parecer una locura. Y entre esas cosas, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Lo hemos leído antes. Estas palabras son espíritu y son vida. Esta palabra espiritual no la puede comprender un hombre natural porque no está juzgando espiritualmente. Y lo que solemos hacer es lo que no entiendo, lo voy a tomar como una locura para no sentirme poco inteligente, para no sentirme incapaz. Es por eso que todas estas cosas son locura para el ser humano carnal. Pero la mayor locura de todas las que están escritas en la Biblia es el Evangelio de nuestra salvación. 1 Corintios 1:18 dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y el Evangelio es que nosotros estamos separados de Dios por culpa del pecado, pero Dios quería tanto recuperarnos que trajo a su Hijo, se convirtió en ser humano para vivir la vida perfecta que tú y que yo no podemos vivir porque somos pecadores, y muriendo en la cruz cargó la condena que nosotros merecíamos para que pueda haber un intercambio espiritual. Jesús pagó por mis pecados y yo ahora soy la perfección sin ningún pecado que es Jesús. Y además al tercer día resucitó venciendo a la muerte y siendo el
el primero en resucitar en la misma resurrección que tendremos todos una vez llegue el final de los tiempos. Cuando estoy en la carne pienso, qué tontería estás con... Pero si no tiene ningún sentido. En cambio, cuando estoy en el Espíritu le doy gracias a Dios. Este evangelio que os acabo de resumir en un minuto es una locura, no tiene sentido. El ser humano carnal no lo puede entender. En cambio, cuando desde el cielo recibes este evangelio, tu vida cambia y no solo cambia, sino que todo el peso de tu pecado se quita de encima tuyo y tienes de nuevo una relación con Dios. Ese hueco que está roto en nosotros por estar separados de Dios vuelve a ser llenado a través de la unión con Dios que siempre hemos querido, pero que por culpa del pecado no hemos tenido. Y eso también lo dice la Biblia. Ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. El Padre donde está en lo espiritual. Desde el cielo no recibes suficiente fe como para creer el Evangelio, una historia tan rocambolesca y tan poco intuitiva. No la vas a poder creer nunca. Y esto es porque el Evangelio solo se puede recibir desde la humildad. Yo voy a ir al cielo no por mis buenas obras, no porque sea buena persona, sino por lo que ha hecho otro, por lo que ha hecho Jesús. Entonces, no soy yo el que lo hace, que es el ego de todas las religiones, que es el orgullo de todas las prácticas espirituales, de yo cumplo, de yo voy a trascender, de yo voy a ser mejor y voy a llegar al nirvana y voy a convertirme en un maestro iluminado. Y lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario. Tienes que ser humilde y no vas a ser tú el que cumpla porque todos somos pecadores. 1 Corintios 1:27 dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y es que Dios no escoge a las personas que tienen dinero, ni mucha fuerza de voluntad, ni grandes logros, sino que escoge a las personas que saben que le necesitan, escogen a las personas que reconocen su pecado y las personas que están rotas delante de Él, reconociendo que sin Él no tienen nada. Y como Dios no necesita nuestra sabiduría humana, ha utilizado un evangelio tan simple, pero a la vez tan difícil de comprender para la mente humana, para la mente carnal, para que solo a través de la humildad tengamos acceso a Él. Y es que el mundo nos ofrece la sabiduría carnal, la sabiduría de la superficie, eso que podemos ver y podemos tocar. Pero Dios, a través de su Espíritu, quiere que lleguemos profundo, quiere que entendamos lo que hay detrás de la fachada, lo que está debajo de la superficie. Es que si juzgamos carnalmente y vemos el mundo solo desde lo material, una gran parte de la información va a ser inaccesible para nosotros y no vamos a poder vivir la vida con la plenitud que Dios nos ha creado para vivirla. 1 Corintios 3:18 y 19 dice que nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría del mundo es insensatez con Dios. Creer en Dios no es para personas poco inteligentes, ni para personas que necesitan sentirse bien, sino es para personas humildes que reconocen que solos no pueden. Y a partir de ese momento, Dios nos lleva a través de un camino que es increíble, en el que nos muestra la profundidad de la existencia, la profundidad de nuestra alma, la profundidad de quién somos, y nos va transformando poco a poco, convirtiéndonos de ser una persona carnal, una persona que se rige según las cosas del mundo, en gente espiritual, capaz de entender no lo que se ve, no las apariencias, sino la verdad profunda que hay detrás de cada cosa. Si no tenéis una relación con Dios, os ruego que vayáis, que la construyáis y Él va a mostraros cosas que no podéis ni imaginaros, cosas que vuestra mente no puede entender, a no ser que sea vuestro espíritu que está en vosotros y os lo muestre y lo podáis entender. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Hermanos, os quiero.